Buen día, estimados estudiantes. Les saluda su profesor Edwin Porfirio Ramírez y en esta ocasión les doy la bienvenida al siguiente video tutorial. Seguiremos abordando la unidad número 2, propiedades térmicas de la materia, con el tema Ley General de los Gases. Como objetivo tenemos aplicar la Ley General de los Gases para resolver problemas que incluyan volumen, presión y temperatura de los gases. ¿Qué es la Ley General de los Gases? Bueno, la Ley General de los Gases surge de una combinación de las tres leyes anteriores, como ser la Ley de Boyle, la Ley de Charles y la Ley de Gay-Lussac. Cada una de esas variables, como ser presión, temperatura y volumen, se combinan para generar lo que es la Ley General de los Gases. ¿Qué nos dice esta ley? Nos dice que el volumen ocupado por una unidad de masa de un gas ideal es directamente proporcional a su temperatura absoluta e inversamente proporcional a la presión que recibe. Lo que nos dice esto es que si la temperatura absoluta aumenta, entonces de igual forma va a aumentar el volumen. Si la temperatura disminuye, entonces el volumen también va a disminuir en las mismas proporciones. Con respecto a la presión, pues es inversamente proporcional. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. Y si la presión disminuye, entonces por ende el volumen va a aumentar. La ecuación matemática o la representación matemática de este principio se expresa de la siguiente manera y la podemos reescribir de una forma mucho más práctica para cuando nos toque despejar, y esas variables se describen de la siguiente manera. La presión 1 o P1 representa la presión inicial. Recordemos que tenemos dos estados, estado 1 y estado 2, a lo cual estas variables corresponden a la presión inicial, V1 volumen inicial, T1 temperatura inicial, y esto pues P2 presión final, V2 volumen final y T2 temperatura final. Hay dos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta. Las temperaturas se manejan en escalas absolutas, es decir, siempre las vamos a trabajar en Kelvin. Y que un gas en condiciones normales quiere decir que el gas se considera a 0 grados Celsius, es decir, a 273 Kelvin, y una presión de una atmósfera igual a 760 milímetros de mercurio. Siempre es importante recordar que una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio. Con estos dos tips podemos entonces continuar con un ejercicio ejemplo. Y nos dice entonces el problema, que un gas ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Se comprime dentro de un recipiente de 100 ml de capacidad a una presión de 1.5 atmósferas. ¿Cuál es la temperatura final del gas en grados Celsius? Entonces aquí tenemos que analizar el problema en relación a las variables de la Ley General de los Gases. En este caso vamos a sacar nuestros datos teniendo en cuenta esas variables como ser el estado 1 y el estado 2. En este caso tenemos presión 1, V1 que representa el volumen 1, temperatura 1, como sigue presión 2, V2 y temperatura 2. La presión 1 pues es igual a 760 milímetros de mercurio. El volumen 1 equivale a 300 ml. ¿Cómo sé que la presión 1 equivale a 760 milímetros de mercurio? Pues técnicamente es la primera que aparece en el problema, ¿verdad? Son las que corresponden al primer estado. Siempre en un problema vamos a encontrar dos estados. Primero a una temperatura y el segundo estado
a una temperatura totalmente diferente con volúmenes y presiones diferentes al primero. En este caso tenemos que un gas ocupa un volumen de 300 mililitros a 35 grados Celsius y 760 milímetros de mercurio. Recordemos que milímetros de mercurio pues son unidades de presión. A veces vamos a encontrar atmósferas, a veces vamos a encontrar pascales, pero estas son las más comunes. Entonces esto me representa la presión 1. ¿De acuerdo? El volumen 1, pues es el primero, es el primer estado que tengo aquí, que es 300 mililitros. Lo coloco en el volumen 1. La temperatura 1, que es igual a 35 grados Celsius. Y en este caso tenemos la presión 2, o sea, ya en el estado 2, cuando ha cambiado la temperatura. Dice que se comprime dentro de un recipiente de 100 mililitros de capacidad con una presión de 1.5 atmósferas. Entonces aquí tengo la presión 2, el volumen 2, que son los 100 mililitros, y la temperatura 2 pues no la tenemos porque me dice que hay que calcular esa temperatura final. Muy bien, es importante recordar que tenemos aquí las unidades correspondientes a presión, pero la presión 1 está en milímetros de mercurio y la presión 2 está en atmósferas. En este sentido, entonces, nos conviene que aquí los milímetros de mercurio se conviertan a atmósferas. Y como una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, entonces es mucho más práctico hacerlo. 160 milímetros de mercurio equivalen a una atmósfera. También decíamos que las temperaturas siempre las íbamos a manejar como temperaturas absolutas en grados Kelvin. Caso contrario, aquí tenemos 35 grados Celsius. Por lo tanto, vamos a convertir Celsius a Kelvin con las fórmulas que ya hemos utilizado anteriormente. Y decimos entonces que los Kelvin serían de 388 Kelvin. Esa sería la temperatura con la cual vamos a estar trabajando. Ahora sí, podemos calcular entonces la temperatura final o la temperatura 2 con la siguiente fórmula. Pero ¿qué sucede? Tenemos entonces aquí temperatura 2. Obligatoriamente tenemos que despejar aquí, ¿verdad? Entonces estos dos términos, presión 1 y volumen 1, que están multiplicando con temperatura 2, pasarían a dividir al otro lado de la igualdad, quedando la fórmula de la siguiente manera. Ahora lo que nos corresponde es sustituir la presión 2, que equivale a 1.5 atmósfera, que tenemos aquí, el volumen 2, que equivale a 100 mililitros, y la temperatura 1, que es igual a 308 Kelvin, dividido entre la presión 1, que es una atmósfera, ya no sería 760 milímetros de mercurio, sino una atmósfera, y el volumen 1, que sería 300 ml. Al revisar entonces aquí es bien importante tener en cuenta las unidades. Atmósfera, se me cancela con atmósfera, mililitro con mililitro, y me queda entonces unidades de temperatura. En este caso entonces la temperatura 2 sería 154 Kelvin. Pero ojo, todavía no termina ahí el problema. Nos dice que tenemos que expresar la temperatura del gas en grados Celsius. Entonces tenemos que hacer de nuevo una conversión. Y la conversión para pasar Kelvin a Celsius está dado por la siguiente fórmula. Celsius es igual a Kelvin menos 270. Y sustituimos, entonces tenemos una temperatura en Celsius de negativo 119 gramos. Entonces la temperatura final sería de 119 grados Celsius. O sea que la temperatura disminuyó considerablemente a la temperatura inicial. ¿De acuerdo? Entonces, si podemos analizar aquí, disminuye la temperatura, aumenta el volumen, ¿verdad? ¿Cómo sucede aquí? En este caso entonces sería directamente proporcional, ¿verdad? Si la temperatura disminuye, entonces el volumen va a aumentar. En este caso entonces hemos finalizado con este ejemplo correspondiente a la Ley General de los Gases. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.